Hola amigos buscadores del conocimiento, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en que se encuentren. El día de hoy les vamos a mostrar cómo se elabora un MAGRAP. Tuvimos ahí algunos contratiempos el día de hoy en el taller para poder ingresar, pero bueno, vamos a hacer esta grabación y vamos a colocar directamente el video en YouTube para que se pueda compartir esta información. En este video nos vamos a basar en lo básico y es lo recomendable que siempre nos dice la fundación, que primeramente debemos de compartir la información tal y como la fundación la transmite, y ya posteriormente iremos dando algunas sugerencias o algunas modificaciones eh, referente a la construcción del MAGRAP. Pues bien, vamos a dar inicio, vamos a empezar con la captura de pantalla. Y tenemos aquí este documento eh, que es acerca de cómo elaborar el MAGRAP. Y bueno, vamos a ir viendo poco a poco cómo lo que se necesita primeramente. Vamos aquí en esta lista de contenidos. Tenemos aquí la lista de compra, que son, bueno, tenemos aquí en listado. Tenemos el número 1, lista de compras. Número 2, bobinas. Número 3, nanotratamiento. Número 4, bobinas de descarga. Número 5, producción de GANs. Número 6, bolas de plasma. Guión sol. Número 7, condensador. Número 8, colección de unidad MAGRAP. Y número 9, conectores. Posiblemente aquí en la número 8 sea la conexión en vez de colección. Bueno, continuamos. Lista de compras. Alambre de cobre de 1.7 milímetros. 5 por 2.5 alambre de instalación. K. Badrat 50 metros. Estándar europeo. Placas metálicas. 4 láminas de cobre en bruto, aproximadamente 20 por 10 centímetros. Una placa de zinc delgada sin tratar, aproximadamente de 20 por 10 centímetros. Una placa de hierro fino sin tratar, sea 20 por 10 centímetros. También pueden utilizar tuberías, accesorios, etcétera, pero las placas son más fáciles de manejar. También se requieren cajas de plástico, 3 por 4 litros, altura 14 centímetros para la producción de GANs, una de 14 litros de altura de 18 centímetros con tapa para el nanotratamiento, una de 20 litros de altura de 28 centímetros con tapa para nanovapor, 4 cajas pequeñas con tapas, sea de 1 litro para los GANs terminados. Productos químicos y líquidos, 3 kilogramos de soda cáustica en forma de perlas, pequeñas perlas, 25 litros de solución salina, 20 a 25% de agua de mar o agua desmineralizada y sal marina. Varilla para enrollar bobinas, 1 por 12 milímetros, tubo varilla de cobre, aproximadamente 80 centímetros de largo, para bobinas externas. Una de 8 milímetros, tubo o barra de hierro, aproximadamente 80 centímetros de largo, para las bobinas interiores. Materiales para el condensador, papel de horno, papel inifugo o wincha aisladora. Herramientas para confeccionar GANs, eh, una,
una jeringa de 100 milímetros, un tubo plástico aproximado de 30 centímetros debe de caber en la boquilla de la jeringa. Los GANs también pueden ser hechos en grandes botellas plásticas con la parte inferior cortada y la válvula de drenaje en la rosca. Varios: gafas de seguridad, guantes desechables de goma o látex, multímetro con milivoltios DC, 6 pelotas de ping pong o 3 pequeños recipientes de plástico con tapas redondas, máximo 0.5 centímetros para los GANs Sol, que en este caso son las esferas centrales. Otros: alambre malla galvanizada 50 por 50 centímetros, termostato de 50 o 60 a 60 grados para prevenir sobrecargas, papel de aluminio, tapas, roscas de plástico de botella de refresco. Bien, aquí ustedes pueden ver las bobinas. Estas son las bobinas Magraps y a continuación vamos a ir viendo paso por paso cómo es la elaboración y el armado, pero aquí estamos viendo simplemente en esta fotografía que se ven dos círculos, uno más pequeño y otro mayor. Tenemos aquí la bobina gravitacional y la bobina magnética. Bien, vamos a continuar. Bobinas, paso por paso. Liberar el cable de cobre. Corte el cable de instalación a lo largo con un cuchillo. Háganlo con mucho cuidado, pueden utilizar un cuchillo o una navaja. Tiren hacia afuera los cables y pónganlos libremente en el suelo de forma individual. Desplace un cuchillo en diagonal hacia abajo, hacia el cobre, casi horizontal, y tire el cable hacia usted. Desplace el cable pelado sobre el rollo. Al pedir alambre de cobre puro en internet, recomendamos lo mínimo de 1.6 milímetros y 2 milímetros máximo. Preparar el enrollado de las bobinas. Hacer unas piezas de madera con dos agujeros que se ajusten a las varillas. Los agujeros deben encajar varillas de 8 milímetros y 12 milímetros. Número de vueltas. Embobinado exterior 144 vueltas y embobinado interior 81 vueltas. Aviso: el antiguo modelo recomienda alambre de 1.6 milímetros AWG-14 estándar de los Estados Unidos. Varilla de 5.6 milímetros a la bobina interior y 12 milímetros de varilla a la bobina exterior. Y 162 y 81 vueltas. En noviembre 26 de 2015, la Fundación Keshe ajusta el número de vueltas a 144 en las bobinas exteriores y 81 en las bobinas interiores, para poner las bobinas más cercas una de otras. La varilla de 5.6 milímetros también debe ser reemplazada por una varilla de 8 milímetros para hacer que la bobina interior toque en el interior la bobina exterior. Bueno, simplemente aquí colocamos un pequeño comentario. Esta nueva configuración se llevó a cabo por los resultados que se obtuvieron en Alemania, que fueron mejores resultados, y es por eso que se hizo esta variable. El número de vueltas siempre debe terminar en el número 9. Ejemplo: 144, 1 más 4 más 4 igual a 9, y 81, 8 más 1 igual a 9.
Hice mis bobinas de 180 y 90 giros porque estoy usando alambre de 1.7 milímetros y también para hacer espacio para 3 guns de pelotas de ping pong. Mientras más grueso el material, más, más poder entrega para formar una superficie mayor de nanocapa. Use guantes para evitar los dedos grasientos en el alambre de cobre. Recuerden que todo esto lo deben de hacer con la máxima higiene posible y aparte también todo su entorno debe estar totalmente limpio. Distancia entre bobinas internas y bobinas externas. Eh, bueno, antes de continuar, quiero que vean estas fotografías y es muy importante irse familiarizándose con este loop. Y este loop, desde mi punto de vista, si se encuentra totalmente pegado y haciendo contacto esta punta con esta punta, hay una mayor recepción de plasma. Entonces, son detalles muy importantes, pueden parecer insignificantes, pero si esta punta no está haciendo contacto directamente con el cable que se encuentra en esta parte, o sea, debe de ser cerrado totalmente el loop para que el plasma tenga una interacción continua y exista un retorno. Eso es de suma importancia. Distancia entre bobinas internas y bobinas externas. Es importante que la bobina interior esté tan cerca de la parte interior de la bobina exterior como sea posible y todavía se pueda mover hacia atrás y adelante. Sugiero hacer una brecha de 0.5 milímetros para que la bobina interna esté funcionando sin problemas dentro de la bobina exterior. Importante, todos los extremos sueltos deben de estar siempre en bucle para formar un ojal con el extremo doblado hacia el alambre, pero sin tocarlo. Entonces, aquí simplemente hago la aclaración de que se tuvieron mejores resultados cuando este cable estaba tocando, el cable que estaba haciendo el loop estaba tocando directamente el plasma. Enrollado de bobinas exteriores. 3 bobinas con 180 vueltas en la varilla de 12 milímetros. El anteproyecto Keshe recomienda 161 giros en la bobina externa. Eso lo tenemos ahí entre paréntesis. Comience por hacer las bobinas exteriores. Perforar un pequeño agujero en el tubo donde el cable se puede sostener. Es importante que la bobina esté enrollada correctamente. El atornillador eléctrico debe de girar hacia la izquierda. Esto es muy importante, recuerden, hacia la izquierda, como desenroscando un tornillo. Mira la fotografía. Bueno, ahí podemos ver en esa fotografía que el giro va a ser hacia la izquierda y es como se va a ir formando la bobina. Para finalizar, con unos 15 centímetros de hilo en ambos extremos de las bobinas. Es una buena idea hacer algunos giros adicionales y a continuación tire hacia afuera hasta que se alcance el número de vueltas, el número deseado de vueltas. Esto hace extremos bonitos y limpios. Enrollado de bobinas interiores. Continuar el proceso de las pequeñas bobinas en la misma forma que las bobinas grandes. Bobina interior. Son 3 bobinas con 90 vueltas en la varilla de 8 milímetros. Y ahí tenemos en la fotografía la manera de cómo se están haciendo también los giros. La bobina interior se completa con 15 centímetros de hilo en un extremo y el doble de longitud en el otro extremo.
unos 30 centímetros. En lugar de hacer un agujero para el cable en la varilla de 8 milímetros, puede insertar el extremo de cable en el mandril del atornillador eléctrico o taladro. De nuevo, rehacer algunos giros adicionales y estirar posteriormente los extremos para obtener terminaciones bonitas y limpias. Está enrollado de forma correcta. Sus bobinas ahora están completas y los bobinados deben de verse como en las fotos. Bien, pues ahí tenemos las fotografías, cómo deben de ir tanto la bobina interna como la bobina externa. Nota: bobinas exteriores deben de tener alrededor de 15 centímetros de alambre recto en ambos extremos. Esto es de mucha importancia. Esos 15 centímetros son para hacer los amarres. Bobinas interiores deben de tener alrededor de 15 centímetros en un extremo y 2 veces la longitud de la bobina en el otro extremo. Aquí en esta información y con la experiencia que yo he tenido, bueno, ya tenemos posiblemente 5 años de estar haciendo los dispositivos. En algunos talleres nos comenta Mr. Keche que entre más largos sean los cables en donde cuando se hacen los amarres, mayor captación de mayor captación de plasma y mayor producción también del mismo. No simplemente como una nota adicional. Bien, entonces vamos a retomar desde el inicio. Dice, está enrollado de forma correcta. Sus bobinas ahora están completas y los bobinados deben de verse como en las fotos. Nota, bobinas exteriores deben de tener alrededor de 15 centímetros de alambre recto en ambos extremos. Bobinas interiores deben de tener alrededor de 15 centímetros en un extremo y 2 veces la longitud de la bobina en el otro extremo. Recuerde, curve los extremos, de lo contrario, las bobinas perderían algo de energía del campo magnético. Bien, otra de las situaciones que les quiero compartir es de que siempre debe de haber un mínimo espacio entre giro y giro. Eso también es de suma importancia para la captación y la producción del plasma. Hacer espacio para el nanorevestimiento. Estirar las bobinas para hacer espacio para la nanocapa. Sujete ambos extremos y estirar suavemente hasta que haya un espacio entre cables. Cuando haya estirado las bobinas, usted puede volver a ponerlas en la varilla y ajustarlas hacia adelante o hacia atrás, según sea necesario. La imagen es un poco exagerada. Nota: si elige nanorecobertura con llama de gas, no es necesario estirar las bobinas. Bueno, les pido aquí nada más un poquito de... Vamos a hacer una pequeña revisión para ir viendo eh, la grabación. Bien, continuamos. Dice, ensamblaje de bobinas. Ahora deben de ser ensambladas 6 bobinas, en total 3 grandes y 3 pequeñas. Vean aquí las imágenes.
Bien, entonces ya después de que estamos checando de que ahí tenemos las bobinas tanto internas como externas para la producción de los magraps. Ensamblaje de bobinas. Ahora deben de ser ensambladas 6 bobinas, en total 3 grandes y 3 pequeñas. Las bobinas pequeñas introducirlas en las bobinas grandes en los largos correspondientes. A continuación, junte los extremos de modo que la bobina forme un círculo. El largo del hilo de la bobina interior alimenta todo el camino a través de la bobina interna hasta que se salga por el otro lado. Apriete y doble el cable hacia atrás para asegurar la circunferencia. Formar el círculo como formar el círculo con la mano para que sea agradable y redondo. Ahora tiene 3 bobinas grandes y 3 pequeñas, listas para el nanotratamiento. Bien, entonces ahí pues ya tenemos las bobinas listas para el proceso. Tratamiento nanocapa paso a paso. Aquí tenemos los materiales que vamos a utilizar y aquí ustedes pueden ver el color de cobre común y corriente sin nanorecubrir, y una vez de que ya está nanorecubierto se ve de un color oscuro, como ustedes lo pueden apreciar. Vamos a ver, aquí dice: prepárate para hacer nanocapas negro en las bobinas. Extender una capa uniforme de soda cáustica en una caja de plástico para que todo el fondo esté cubierto. No ahorre. Es opcional añadir algunas piezas de papel de aluminio y algunas botellas de plástico, cuellos. Córtelos en las botellas de Coca-Cola o botellas de plástico. Añadir alambre galvanizado de malla abajo. Esto también se le conoce aquí en México como malla de gallinero. Con una distancia de 5 a 6 centímetros de fondo, la malla de alambre debe de ser lo suficientemente fuerte para sostener todas las bobinas sin hundirse. Coloque todas sus bobinas y 3 UDS de láminas de cobre y 3 a 6 alambres de cobre de aproximadamente 40 centímetros. Se puede doblar el alambre con el fin de hacer espacio para ellos. Ponga la tapa en un ángulo y vierte el agua hirviendo hasta que alcance aproximadamente 1 o 2 centímetros por debajo de la valla. Las bobinas no deben tener contacto con la superficie del agua durante el nanotratamiento. Cerrar rápidamente y colocar algo pesado en la parte superior. Después de aproximadamente 10 minutos, las bobinas comenzarán a ponerse negras. Déjelas por 24 horas. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay en ocasiones en que las bobinas se ponen negras y en otras ocasiones no se ponen negras hasta que se empieza a hacer la estimulación de los electrones. Todo esto de acuerdo también al medio ambiente en el cual esté usted trabajando. No todos los ambientes son iguales. Hay algunas personas, yo por ejemplo en lo particular, dejé 21 días, en mi primer nanorecubrimiento yo dejé 21 días eh, cerrado el cobre, totalmente hermético, y el color del cobre estaba totalmente igual.
Cuando inicié el proceso de la estimulación de los electrones, en unas cuantas horas fue cuando ya se empezó a formar el nanorecubrimiento. Esto lo comento porque muchas personas en el momento de que ven de que no se empiezan a colocar negras, se desilusionan o piensan que estuvieron haciendo mal el proceso, pero es muy importante comentarles que también los resultados van a ser de los entornos en los que ustedes se encuentren. Tratamientos del nanovapor paso a paso. Preparar nanovapor. Pongan atención, aquí se están colocando unos alambres de cobre para que se puedan sostener los elementos que vamos a nanorecubrir, ya que en un inicio se nos recomendó que solamente se debe de estar interactuando con el vapor, no con el agua directamente. Hoy ya hay un sinfín de procedimientos que ustedes van a estar escuchando del nanorecubrimiento en frío y un sinfín de situaciones, pero yo les recomiendo que por favor, por favor, sigan las instrucciones de cómo la fundación ha estado compartiendo este conocimiento y después, si es su decisión, ustedes pueden hacer diferentes tipos de pruebas. También es válido, pero se nos recomienda hacer mucho énfasis de que primeramente hagan las pruebas de la manera en cómo se nos está enseñando en la fundación. Preparar nanovapor. Antes de continuar, ¿por qué les comento esto? Eh, el señor Meran Tabacoli Queche, él es un científico nuclear y bueno, nos lleva 50 años de adelanto en cuanto al conocimiento de las producciones de las nanocapas. Y él comenta que es muy importante de que no esté interactuando directamente con el agua el nanorecubrimiento, que solamente con el vapor. Entonces, y que si, pongan atención, y que si las bobinas que ya están nanorecubiertas tienen contacto directamente con el agua, cambia, cambia las características del nanorecubrimiento. Eso simplemente se los dejo como información ya que son muchísimas clases, son varios años de enseñanzas, pero bueno, poco a poco iremos compartiendo lo que se ha ido aprendiendo a través de todas estas enseñanzas. Hasta el momento, hasta el día de hoy van 368 clases que de manera ininterrumpida el señor Meranta Bacoli Queche nos ha enseñado a esta maravillosa tecnología que viene a cambiar a la humanidad de una manera sorprendente. Aquí tenemos cómo se van a ir colocando de ese color las bobinas nanorecubiertas. El secado de las bobinas. Recuerden que el secado es de suma importancia. Entre más prolongado sea el secado, va a haber un crecimiento mayor de nanocapas. Prepárate para el secado de las bobinas. Escurrir el agua, pero dejar una pequeña cantidad en la parte inferior. Ponga la tapa, pero deje una pequeña apertura para dejar escapar el vapor. Guarde el líquido refrigerado, nanofrío, más tarde puede ser utilizado para rociar o frotar en las áreas donde el cable brilla o debe ser preparado. Deje que se seque de 2 a 4 días. Las placas de cobre y alambres nano tratadas se pueden retirar para usar en la producción de GANs. Durante el secado pueden aparecer manchas de sal de color blanco. Cepille suavemente y enjuague con agua destilada o desmineralizada. Bueno, yo aquí les haría una recomendación de que no se cepillara porque el nanorecubrimiento es muy sensible en ocasiones cuando apenas
se están iniciando con las primeras capas y se puede desprender. Yo simplemente les recomendaría en lo personal que se les colocara un poco de agua destilada y listo, continuar. Descarga de las bobinas, paso a paso. Aquí tomen en cuenta la posición del, eh, del multímetro. Ahí se encuentra eh, en la posición de 2000 y vamos a de 2000 miliamperes. También se puede utilizar la posición de 200 miliamperes, pero bueno, en este caso está ese multímetro con esta medición de 2000 m. Y recuerden que es muy importante colocar el borne negativo del multímetro en la malla de gallinero y cuando se hace la estimulación de los electrones, que en este caso le están nombrando que es una descarga de la bobina, que también se está llevando a cabo porque hay una acumulación de energía, se coloca el borne negativo en diferentes puntos de la bobina, como ustedes lo pueden apreciar. Ahí se pueden, cada paso, yo en lo personal lo hacía en 6 diferentes puntos de la bobina y esperaba unos 20 segundos en cada punto en donde estaba yo estimulando los electrones y descargando la bobina. Y ustedes van a ver ahí algunas lecturas. Descarga de bobina paso a paso. Descarga de bobinas para voltaje. Bueno, ahí nuevamente podemos ver el borne negativo haciendo contacto en la malla de gallinero y el borne positivo en diferentes puntos de la bobina. Dice, descarga de bobinas para voltaje. Colocar las bobinas individualmente en la parrilla de galvanizado en la parte inferior de la caja. Las bobinas no deben de tener contacto con las demás. Ajusta el medidor a 2000 m VDC milivoltios. Mantenga un polo en la rejilla y el otro en el carrete hasta que el número ya no disminuya. Bueno, en este caso el carrete se está refiriendo a la bobina. Atención, en noviembre 25 de 2015 se anunció que las bobinas deben de ser descargadas manteniendo el positivo y negativo del multímetro en cada extremo de las bobinas hasta que visualice la detención del contador. Repita esta acción cada 6 horas durante 2 o 3 días. Cuanto más tiempo pasen las bobinas en descarga, más fuerza se añade al nanomaterial. Más fuerza y también más nanocapas. Ya nosotros ahorita en esta fase donde nos encontramos hemos visto hemos visto y analizado a nivel microscópico cómo van creciendo más y más nanocapas. Bueno, aquí está la producción del GANS. Tenemos aquí 3 tipos, el CH3, el CuO y el CO2. El CH3 es color café, el CuO es color azul o azul turquesa y el CO2 es color blanco. Y aquí este color es cuando mezclamos los tres, se ve de ese color un café más claro. Producción de gas, producción de GANS paso a paso. GANS quiere decir gas en estado nanosólido. Y aquí tenemos las placas. El primer contenedor nos está representando la captación. Este contenedor es un reactor recolector de GANS. Un reactor recolector de GANS. Y pueden ver que tenemos una placa nanorecubierta de cobre.
y otra placa de cobre sin nanorecubrir para la captación de GANs de CUO. Y en esta otra tenemos una placa de zinc y una placa de cobre nanorecubierta. Esta es la captación para CO2. Fíjense que está haciendo contacto con un cobre de alambre nanorecubierto para que se lleve a cabo una electrólisis pasiva, que es lo más recomendable. Y por último tenemos la placa de cobre nanorecubierta y una placa de acero dulce para la captación de GANs de CH3. Prepárate para hacer tres tipos diferentes de nanogans. Uno, CO2 nanotratada, cobre más zinc blanco. Eh, bueno, CO2 nanotratado de cobre más cobre puro azul verde. CH3 nanotratado de cobre más hierro color naranja. Bueno, aquí vimos que tenemos aquí una A en vez de la O, entonces sería el nanotratado de cobre, el primer recipiente que les había yo comentado. Y ahí tenemos los tres GANs básicos, CO2, CuO y CH3. Mediante la conexión de los metales en la bañera con agua salada, el método se oxida, el metal se oxida y forma nanoconsistencia, GANs. El GANs cae hasta el fondo o se mantiene en la superficie. A partir de ahí se extrae o drena en nuevos contenedores y se limpia de sal. Puede acelerar el proceso mediante el uso de una batería de 1.5 voltios. Este método requiere la adición de aire extra en el agua, a usar una bomba de aire de pecera, eliminar el cable entre las placas y agregar la batería. El negativo siempre debe de estar conectado en la placa nanocobre y el positivo en el metal contrario. Si no agrega aire, el metal se irá oxidando muy rápidamente y el residuo es óxidos, polvo y granos. En lugar de nanoóxidos líquidos GANs, cuando más largo sea el desarrollo de GANs, mejor va a resultar. Ten paciencia. Se puede fácilmente tomar hasta una semana para extraer los tres tipos de GANs diferentes. Es una ventaja añadir otros tipos de GANs creados a partir de otros materiales. Con los metales pesados que usted use, mayor será el GANs que obtendrá. Bueno, eso ya lo dejaríamos como opción adicional. Yo les recomendaría que para este caso simplemente nos basemos en esos tres gases en estado nanosólido que les había comentado, que es GANs de CO2, GANs de CuO y GANs de CH3. Continuamos. GANs de CO2, cobre nanotratado más zinc blanco. Una placa de cobre nanotratado, una placa de zinc, un cable de cobre nanotratado, un contenedor de plástico de 4 litros, 3 litros de agua salada del 20 al 25%, o puede ser agua de mar o agua destilada desmineralizada con sal marina. Perforar 3 agujeros en la parte superior de las placas y colocarlas en los lados del recipiente de plástico. Si es posible, use restos de cable para doblar unos ganchos de modo que las placas se pueda colgar libremente sin apoyarse en el recipiente. Conecte las dos placas con un cable de cobre nanotratado. Asegúrese de que haya una buena conexión. Añadir agua salada, dejando de 1 a 2 centímetros de las placas sobresaliendo de la superficie del agua. El gas de CO2 ya se puede ver después de unas pocas horas, pero se debe dejar reposar de 2 a 3 días antes de tocarlo. GANs de CuO, cobre nanotratado, más cobre puro entre azul y verde.
Los materiales son una placa de cobre nanotratado, una placa de cobre limpio, un cable de cobre nanotratado, un contenedor plástico de 4 litros, 3 litros de agua salada, entre el 20 y el 25% de agua de mar o agua desmineralizada con sal marina. Conecte las dos placas con un alambre de cobre nanotratado y añada agua salada. Ten paciencia. El GAN CUO es lento para formarse. Después de 1 o 2 días usted deberá de ser capaz de ver el color azul-verde y después tomar de una semana antes de poder tocarlo. GANs de CH3, cobre nanotratado más hierro y el color es naranja. Los materiales que se necesitan es una placa de cobre nanotratado, una placa de hierro puro, un cable de cobre nanotratado, un contenedor de plástico de 4 litros, 3 litros de agua salada, del 20 al 25% de agua de mar o agua desmineralizada con sal marina. Conecte las dos placas con un alambre de cobre nanotratado y añada agua salada. El GAN CH3 se puede ver ya después de 2 a 3 horas, pero espere unos días para la cosecha hasta que haya una capa gruesa de color naranja. Separar los GANs y limpiarlos de sal. Los GANs deben ser ubicados en recipientes separados y filtrados de la sal. Utilice una jeringuilla de 100 milímetros con un trozo de tubo para aspirar los GANs. Después de un tiempo, el GANs cae al fondo. A continuación, el exceso de agua salada se puede sacar y volver a poner en el recipiente de la producción. Mezclar los GANs limpios con agua destilada y desmineralizada. Después de que se cae al fondo, eliminar el agua. Repita este proceso un par de veces. Deje que el agua se evapore hasta que el GANS alcance una consistencia adecuada. No debe secarse, no debe secarse. Bien, aquí nos comentan que pueden ser 2 veces, algunas personas lo hacen hasta 3 veces. A esto nosotros le llamamos el lavado de los GANS. Entonces, pues se los dejamos a su criterio. Pero también yo quiero puntualizar en este punto en que primero experimenten esta situación de lavado de GANs. Háganlo. Pero ya después ustedes hagan pruebas sin el lavado de GANs y vean cuál es la diferencia entre un GANS con sal y otro GANS ya lavado y que se ha eliminado la sal. Es muy importante de que se vayan ustedes experimentando y vayan recogiendo la información de sus experimentos y también los resultados de los mismos. Se los comento porque esta agua con sal es muy poderosa y es superconductora. Y en este momento, hoy por hoy, ya en el año 2021, estamos haciendo algunas pruebas ya con los GANs, eh, pero ya con los GANs, pero también con el agua salina. Pero no por eso eh, es importante de que ustedes se den la oportunidad primeramente a pegarse a lo que la fundación está proporcionando y ya después poco a poco hacer ustedes sus pruebas conforme vayan teniendo más experiencia y más ideas de cómo ir interactuando con esta tecnología. Entonces aquí en estas fotografías se ve cómo se mojan los GANs, cómo se bañan las bobinas con los GANs. Ahí ya está la mezcla de los 3 GANs, se bañan y bueno, se dejan a secar. Recubrimiento de GANs en las bobinas, paso a paso. Mezclar los GANs acabados, los principales GANs. Vierta
los GANs acabados juntos en un recipiente adecuado en los que las bobinas se ajusten. No hay una relación de mezcla, pero una buena regla general es utilizar toda la cantidad de CH3 naranja, CU azul y verde y llenarse de CO2 blanco hasta que alcance la cantidad deseada. Asegúrese de que los GANs sean tan fluido para que, para que se pueda deslizar a través de las espirales de las bobinas, pero lo suficientemente espeso como para estar asentado y sin grumos. Si el GANS es demasiado delgado, dejar que se evapore hasta obtener la consistencia deseada. Si el GANS es demasiado espeso, diluir con agua desmineralizada o destilada. Y ahí vemos, bueno, cómo se están secando las bobinas y el aspecto que van tomando. Eh, Aquí también quiero hacer una puntualización y también una observación. No siempre se van a alcanzar estos colores. En ocasiones se van a colocar negras, en ocasiones se van a colocar azul. Y es debido a todo lo que se presenta en el entorno. Y también aquí quiero hacer un paréntesis y algo muy importante que debí de haber mencionado desde el principio. Ya que toda esta información, toda esta tecnología va a estar interactuando con su alma y su intención. Entonces, es muy importante saber con qué intención ustedes están elaborando estas bobinas y para qué. Esta tecnología fue traída a este plano dimensional para alcanzar la paz en el planeta y para que se hicieran varios cambios en el planeta y se pudiera tener acceso al conocimiento universal. Entonces, en este pequeño paréntesis, yo les preguntaría que, yo les diría o les sugiero que le pregunten a su alma para qué están teniendo acceso a esta tecnología. Hay personas que simplemente lo van a hacer para ganar dinero y hay otras personas que lo van a hacer para que superviva la humanidad en el universo. Entonces, simplemente pregúntense cuál es su intención de, de para qué estoy llevando a cabo esta tecnología y para qué la estoy dando a conocer y para qué la estoy elaborando. Recuerden que esta tecnología es para traer paz en el planeta y para que todos tengamos una vida, una vida mejor. Absolutamente todos los seres humanos estemos evolucionando y cambiemos el camino que está en este momento simplemente siendo trazado por algunas personas. Con esta tecnología nosotros podemos cambiar la dirección del mundo. Con esta tecnología podemos alimentar personas. Con esta tecnología podemos salvar vidas. Con esta tecnología podemos quitar contaminación. Con esta tecnología podemos sanar a personas de enfermedades terminales, si es que ellas así lo desean, de ser curadas, porque esta tecnología, a pesar de que ayuda y proporciona solamente lo que el cuerpo necesita, se debe de respetar el libre albedrío de personas que no quieran ser sanadas. Una persona que realmente en su corazón quiere ser sanada, ella misma se va a sanar y va a tomar de lo que su cuerpo necesite de esta tecnología para continuar con su experiencia de vida. Haciendo este pequeño paréntesis, continuamos. Pero nuevamente pregúntense para qué es esta tecnología. De nada sirve el dinero si ya no hay un planeta en que vivir. Hay personas que simplemente buscan ganar y ganar dinero y lo importante que nos ha manifestado Meranta Bakoli Keshe es compartir
compartir esta tecnología con el mayor número de gentes posibles. Yo hasta el momento llevo 5 años tocando puertas, dando conferencias y bueno, simplemente lo que yo he obtenido en mi vida ha sido maravilloso porque esta tecnología se ha manifestado de una y mil maneras en mi vida y me ha dado muchísimos beneficios en todos los aspectos, en todos los aspectos. Bien, entonces continuamos. Dar a las bobinas una capa de GANS. Usar un recipiente adecuado y sumergir las bobinas, asegurarse que estén al 100% cubiertas. Colgar las bobinas para secarlas y voltearlas y girarlas con regularidad para evitar, para evitar los derrames o grumos. Repetir el tratamiento 2 veces para obtener mejores resultados. Cuando las bobinas se hayan secado, estarán terminadas y listas para su uso. Bien, bien, aquí ya tenemos las bobinas que ya se les ha aplicado el baño de la sopa de Gans, así se le conoce, la combinación de los tres gases en estado nanosólido básicos, el CO2, el CuO y el CH3. Y aquí tenemos las pelotas de ping pong que también deben de ser rellenadas con ese GANS para que se pueda estar interactuando la energía de una manera toroidal. Bueno, ahí tenemos las imágenes. GANS, sol o plasma sol, paso a paso. Prepárate para hacer el plasma sol o GANS sol. El sol debe de estar colocado en el centro de las bobinas interiores y sumergido hasta que el ecuador de la bola encaje en el centro de la bobina como Saturno. Si necesitas 3 soles, uno para cada conjunto de bobinas, perforar un pequeño agujero en la pelota de ping pong y llenarlo con la mezcla de GANS. También se puede utilizar otros métodos, siempre y cuando cumpla con el diámetro mínimo, que debe ser al menos tan alta como la bobina. Otro método consiste en pequeños recipientes de plástico con tapón de rosca, que son estos recipientes que ustedes pueden ver en la figura, pero yo les recomiendo de que sean esféricos. Cuando es esférico es mucho mayor y mucho más eficiente el campo toroidal que se presentan en el MAGRAP. Bien, a continuación vamos a empezar a ver los capacitores. Y aquí se muestran las fotografías de cómo van a ser los capacitores y cómo están conformados. Vamos a colocar aquí la fotografía completamente para que ustedes lo vean detenidamente. Tomen atención ahí de cómo están. Voy a hacer un poquito menos la imagen porque es muy importante ver completamente esta imagen. Ahí está completamente la imagen. Y vean cómo están quedando los capacitores y a continuación se les va a decir cómo se lleva a cabo la elaboración. Vuelvo a hacer hincapié en que estas puntas, si están separadas, ya con la experiencia que hemos tenido, se ha manifestado de que hay una fuga de plasma. Entonces, esta punta debe de estar haciendo contacto directamente con esta otra parte del cobre para que exista un retorno del plasma. Son detalles, son detalles que en ocasiones eh, no se, no se puso mucha atención en estos pequeños detalles, pero es la gran diferencia de que si el Magrab eh,
tuviera un buen funcionamiento o no, también dependía mucho de estos detalles. Entonces les hago mucho hincapié en que este loop siempre está haciendo contacto directamente en esta otra parte del cobre. Condensadores de plasma, paso a paso. Bien, ahí vemos cómo está el núcleo y también está la parte exterior. ¿Cómo hacer condensadores de plasma? Hacer de 4 a 8 unidades de bobinas de cobre enrolladas en barras de 10 milímetros con 27 vueltas, 2 más 7 igual a 9, conforme la imagen. También hagan de 4 a 8 intersecciones de cobre, ver imagen. Aquí también es muy importante checar la separación. Debe de haber siempre una separación tanto en las bobinas como en los capacitores. Siempre entre cada vuelta debe de haber una pequeña separación, un espacio para que pueda fluir el plasma y también se pueda captar el plasma. Si está totalmente junto, si están totalmente juntas las bobinas, no funcionan tampoco. Entonces son detalles que ustedes deben de tener muy en cuenta, y si ya tienen sus magraps y no les dio resultado, son estos detalles que en ocasiones están, interactuando para que no se esperen los resultados esperados. ¿Cómo hacer condensadores de plasma? Hacer de 4 a 8 unidades de bobinas de cobre enrolladas en barras de 10 milímetros con 27 vueltas. Entre paréntesis, 2 más 7 igual a 9. Conforme a la imagen. También haga de 4 a 8 inserciones de cobre, ver imagen. Las bobinas deben de estar enrolladas en la misma dirección que todas las otras bobinas. Recuerde enrollar los extremos. Recuerde hacer nanocapas en todas las partes antes de montar los condensadores. Enrolle la pieza de inserción, el extremo negativo, en un trozo de papel de cocina, bicarbonato y papel engrasado con GANS e insértelo en la bobina. Puede utilizar GANS tanto mojados como secos y sin problemas, solo asegúrese de que haya conexión entre la parte de inserción y la bobina exterior. Muy bien, muchas personas tuvieron problemas con los condensadores. Yo inclusive tuve algunos problemas en donde me marcaban cortos los circuitos en las primeras veces que lo hice. Y en aquel entonces estaba otro buscador del conocimiento que su nombre fue Mario, y él me auxilió y me comentó que para evitar de que los condensadores se fueran a corto, se colocara un poco entre la mezcla de los GANs, que se colocara un poco de cal y que se colocara también un poco de vinagre de manzana. Y esa fue la manera de cómo a mí me dio resultado y ya no se iban a corto los condensadores. Eso lo comparto simplemente como experiencia, pero bueno, cada uno irá teniendo sus propias experiencias y sus propios resultados. Bien, vamos a tomar aquí donde dice: las bobinas deben de estar enrolladas en la misma dirección que las otras bobinas. Recuerde enrollar los extremos. Recuerde hacer nanocapas en todas las partes antes de montar los condensadores. Enrolle la pieza de inserción, el extremo negativo, en un trozo de papel de cocina, bicarbonato, papel engrasado de GANS e insértelo en la bobina. Puede utilizar GANS tanto mojados como secos y sin problema. Solo asegúrese de que no haya conexión entre la parte de intersección y la bobina exterior o se romperá el circuito. Bueno, simplemente esperen a que se sequen sus condensadores, si no, va a marcar un corto. Entonces, yo sí les recomendaría que una vez de que hacen sus condensadores, pues por lo menos dejarlos 24 horas para secado.
plasma capacitor eh, de una capa. Y bueno, ahí tenemos ahí la fotografía de la parte de la fundación en donde nos están mostrando en cada uno de los círculos cómo estarían interactuando eh, la bobina de cobre nanorecubierta y también cómo estaría el, el cable del cobre, que en este caso sería el núcleo, que también ha sido nanorecubierto. Y también aquí tenemos que está colocándose ahí el papel encerado, que dice papel resistente al fuego, con GANs secos. Y también tenemos aquí una parte que algunas personas utilizaron, que es un tubo para que existiera una separación. Y vamos al montaje de los condensadores paso a paso. Estas son las carcasas que ha hecho la fundación. Entonces, bien, pues aquí también se colocan las imágenes. Es muy importante saber que esa imagen que se ve como tipo triangular, pero que no está con las terminaciones en punta, sino que están redondeadas. Esto se nos explicó de que fue para que tuviera un mejor flujo plasmático y también se llevara a cabo una mejor interacción, tanto interacción como producción del plasma, construyendo su unidad de potencia magra paso a paso. Bien, entonces aquí tenemos, coloque las bobinas en 3 capas con las distancias adecuadas. Las bobinas deben de ser colocadas en 3 capas sobre un material no conductor. La distancia entre las bobinas se determina midiendo el diámetro de la bobina interna, entre paréntesis, la bobina más pequeña, y utilizar la misma distancia entre la bobina superior e inferior de la capa. Ver fotografía, entre paréntesis. En mi caso hice bobinas de 190 vueltas, por lo que la distancia pasó de 5 centímetros a 8 centímetros. Muy bien. Entonces, ustedes aquí pueden ver este diagrama y es muy importante que en sus primeras elaboraciones cumplan con las distancias. Por ejemplo, aquí vemos en, que la distancia que debe de haber entre cada una de las bobinas o los centros de las bobinas debe ser de 2.5 centímetros la distancia total entre una y otra de cada centro. Eso es de suma importancia. Ya posteriormente, después ustedes irán haciendo sus propias variaciones. Y vemos que siempre va a haber un ingreso en el lado negativo y siempre va a haber al final que van a estar interactuando con las bobinas el lado positivo, porque aquí entrega toda la carga, la bobina magnética, y aquí está recibiendo la carga, la bobina gravitacional. Coloque las bobinas en 3 capas con la distancia adecuada. Las bobinas deben ser colocadas 3 capas sobre un material no conductor. La distancia entre las bobinas se determina midiendo el diámetro de la bobina interna, la bobina más pequeña, y utiliza la misma distancia entre la bobina superior e inferior de la capa. Bien, pues ahí ya se encuentra ahí la explicación. Aquí tenemos la figura de cómo deben de ser conectadas las bobinas. Y nuevamente aparece ahí la distancia y también lo que mide al centro la bobina pequeña, que son 5 centímetros. Conecte las bobinas de manera óptima y aquí se ven nuevamente las conexiones. Les recordamos que el loop debe de estar totalmente cerrado. Conecte las bobinas de manera óptima con el fin de optimizar la conexión. Se gira el alambre caliente desde
la fuente de energía alrededor del alambre de destino y no al revés, ver imagen. La razón por la cual los alambres están retorcidos de esta manera es que la energía se pone en la nanocapa sobre el exterior del cobre y no dentro del alambre del cobre como hace la energía. Recuerde, enrolle todos los extremos. Bueno, pues ahí nos dan esa recomendación. Y también nos entregan este diagrama en donde aquí se están colocando los capacitores. En esta parte se encontraría lo que es un multicontacto o la salida, y en esta parte sería la conexión hacia la toma de corriente. Y aquí, como vemos, está esta imagen en donde nos va diciendo el, el capacitor, que son estos. Después también nos dice aquí en la simbología que la línea roja está correlacionada con la bobina magnética, la línea negra va a ser la bobina gravitacional y la bobina azul claro va a ser el cable extendido para la bobina gravitacional. Y también tenemos estos dos pequeños símbolos, un círculo, un pequeño círculo blanco con un círculo negro al exterior, que significa la final de la bobina gravitacional, y un pequeño círculo rojo que va a ser el final de la bobina magnética. Recuerden, siempre al centro, la más pequeña es la bobina gravitacional y la externa, la más grande, es la bobina magnética. Pero a su vez también están interactuando en cada una de ellas mismas, una bobina gravitacional y una magnética. Y aquí tenemos las conexiones de cómo se puede colocar, pero si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los capacitores en una posición diferente. En la anterior los teníamos de este lado, y en esta segunda configuración los tenemos eh, los capacitores interactuando primero antes de llegar al conjunto de bobinas. Tenemos ahí la interacción de los capacitores. Y aquí está una tercera configuración que vienen, como ustedes pueden ver, estos capacitores estarían interactuando simplemente en la línea viva. Bueno, aquí también se nos pone que esta configuración sería conexión a la red eléctrica de la casa. A ver, vamos a ver un poquito acá atrás. Sí, o sea, cada una de estas es conexiones eléctricas para casa, pero hay diferentes conexiones o diferentes conexiones. Ustedes pueden ir haciendo pruebas para ver cuál es la más eficiente. En algún momento se nos comentó que la más eficiente la que estaba obteniendo mayor resultado era esta, la configuración número 1. Pero simplemente ustedes hagan sus pruebas, y dependiendo de sus pruebas y de sus registros van a ir viendo cuál va a ser más eficiente eh, dentro de estas configuraciones. Y esta es la configuración número 4, en donde vemos que tenemos capacitores al inicio antes de interactuar directamente con el conjunto de bobinas, y también tenemos en la línea viva una interacción de capacitores. Esa es la configuración número 4. Está ahí sumamente muy explicado, de una manera muy didáctica, en donde, bueno, es la manera de cómo se pueden hacer
estas conexiones interactuando con los capacitores de diferente manera. Ahora vamos a identificar el cable neutro y la línea viva. Instalación de su Magrab. En primer lugar, vamos a ver si funciona. Conecte su dispositivo a una toma de corriente y vea si funciona, por ejemplo, con una lámpara, etc. Importante, el vivo de la toma, el vivo de la toma de pared debe de ir al positivo en el Magrab y el neutro debe de ir al negativo en la salida del consumo. Poner en marcha el proceso de aprendizaje de consumo. Su unidad Magrab debe aprender a acumular energía plasma y crecerá lentamente una capa de nano en su red de casa. Te sugiero encontrar el manual de inicio Magrab más reciente, que incluya todos los sistemas Magrab originales. Yo personalmente he utilizado el primer método mencionado. 1 kilowatt constante en la primera semana, 1000 watts en la semana siguiente aumentó a 2000 kilowatts o 2000 watts. He utilizado un calentador eléctrico. Si su dispositivo Magrab se calienta demasiado, apáguelo y enfríelo antes de encenderlo de nuevo. La capacidad puede variar dependiendo de cómo se construye su Magrab, pero debería al menos ser capaz de conducir 2 kilowatts o 2000 watts. Antes de que su dispositivo esté conectado a la red de alimentación principal de la casa, se recomienda instalar una protección contra el sobrecalentamiento de 50 a 60 grados. La protección de sobrecalentamiento se debe instalar en la línea del cable vivo entre la fuente de alimentación y la red de AC y la unidad Magrab. Bien, como les he comentado, ha ido evolucionando y se han ido cambiando configuraciones. Posteriormente les vamos a enseñar cómo hacer otro tipo de Magrabs que están interactuando directamente con los gases en estado nanosólido y que están interactuando directamente con el hidrógeno y con el oxígeno también. Pero las siguientes configuraciones, bueno, van a ser un poco diferentes, ya que se han ido perfeccionando y registrando diferentes tipos de resultado conforme se ha ido llevando a cabo diferentes configuraciones. Pero pues por lo pronto simplemente tengan ustedes la oportunidad de estar interactuando con toda esta información. Y aquí están los planos muy didácticos para que ustedes los puedan construir. Aquí ya está directamente cómo viene de la red, el cable neutro y también el vivo, cómo interactúa el cable vivo y va y se enlaza con las bobinas, y después de que se enlaza con las bobinas pasa a los capacitores y posteriormente se pasa al multicontacto o reglet. Y aquí está la configuración completa. Pues bien, eso es parte de lo que nos proporcionó la fundación. De hecho, vamos a darle el crédito a la persona que lo hizo, que fue Tomás Bornholdt. Esto se publicó en el año 2015 y fue traducido por http://www armandocayuldoc.blogspot. Bien, esto es la configuración inicial. Voy a colocarles algunas fotografías en donde posteriormente ya
Iremos viendo algunas otras configuraciones más adelante, pero bueno, simplemente iremos poco a poco con las actualizaciones, ya que en este momento ya contamos con diferentes tipos de GANs. Tenemos GANs de deuterio, que también se les explicará paso a paso cómo elaborarlos, GANs de tritio, y otros tipos de ganses que a la hora de estar interactuando con ellos van a tener una mayor producción de energía. Entonces aquí, por ejemplo, les voy a mostrar rápidamente algunas otras configuraciones que hemos hecho a lo largo del tiempo y que hemos ido registrando con excelentes resultados. Eh, Otro tipo de configuraciones que están interactuando directamente con con los ganses en estado nanosólido, pero también con plasma líquido, y también en el momento de que estamos interactuando directamente con el plasma líquido, con interactuamos directamente con el hidrógeno, con el deuterio, con el tritio en estado plasmático. Entonces voy a ver si tenemos aquí algunas fotografías de una configuración que estamos haciendo con más núcleos. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver eh, esos fueron algunos magraps que hicimos hace varios años atrás, pero no se tenía, no se estaba interactuando con el gas líquido dentro. Ahí podemos traer los tres sets. En aquel entonces utilizábamos esta media esfera en el centro y estábamos utilizando el cubo, y cada una de las separaciones le colocábamos un cristal, eh, y el cristal solamente medía de esta parte a esta otra para que estuviera interactuando con mayor facilidad el, el tubo toroidal o, o la energía toroidal que se crea. Esto fue en el 2018 que estuvimos haciendo algunas pruebas. Y aquí ustedes pueden ver cómo hemos estado utilizando. Aquí ya utilizamos también otro tipo de bobinas. Aquí ya estamos utilizando bobinas con mangueras, en donde ustedes pueden empezar a hacer también diferentes tipos de enlaces con, con mangueras, pero ya interactuando con el plasma líquido y también con la sopa de Gans. Pero como va a estar interactuando el líquido directamente con la electricidad, se va a empezar a formar hidrógeno en estado, hidrógeno, pero además de hidrógeno vamos a tener otros elementos, otros gases. A ciencia cierta se tiene hidrógeno, pero también dependiendo de los elementos que tengamos, vamos a ir obteniendo un sinfín de elementos en estado gaseoso. Aquí, por ejemplo, en esta bobina, vamos a ver si se puede extender un poco más la imagen. Ustedes pueden ver que aquí está un tubo de cobre nanorecubierto, y aquí está otro tubo de cobre nanorecubierto, porque aquí estaba haciendo varias pruebas en donde esto lo estaba utilizando como capacitores circulares, además de las bobinas que estuvimos ahí explicando. Ustedes también pueden hacer capacitores circulares en donde aquí adentro de esta manguera está una bobina de cobre nanorecubierto adentro de la manguera, y en la exterior tenemos también otra bobina.
Entonces, cuando construí los capacitores circulares, que son totalmente diferentes y tienen una mayor producción de plasma, simplemente la línea viva estaba interactuando con la espiral exterior y el neutro se conectaba aquí con un cable, se hacía un amarre con un cable para poder tener interacción con la bobina interna, pero deben de tener muchísimo cuidado en que los cables internos no estén haciendo contacto con los cables externos porque si no se lleva a cabo un cortocircuito. Esta es la manera de cómo empezamos a hacer los magraps hace varios años atrás. Se colocaba un cristal y cada cristal llevaba una de las separaciones. Como ustedes pueden ver, aquí ya eran otras medidas, porque conforme fuimos avanzando, pues se fueron ocurriendo diferentes ideas de cómo ir interactuando directamente con el GANS. Y hasta la parte inferior, que ustedes pueden ver esa bobina que se alcanza a apreciar, eso era parte del capacitor circular que estábamos colocando. Y por eso tenía dos entradas. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí. Es por eso que teníamos dos entradas que aquí ingresaban los electrones eh, y en esta parte salían los electrones para que pudieran estar interactuando y proporcionando energía con los gases en estado con los gases nanosólidos, pero en estado líquido que se encontraban dentro de las mangueras. Y esto nos dio grandes resultados. Y ustedes pueden ver ahí la separación. Claro que aquí conforme se van interactuando con diferentes configuraciones, pues se van cambiando las medidas. Aquí ya nos salíamos del 2.5 e ingresábamos a otras medidas. Aquí está parte del amarro de cómo les estaba yo comentando, que aquí está totalmente aislado para que aquí esté interactuando el neutro y aquí eh, eh, sale el flujo de electrones del neutro y todo lo que es la bobina exterior estaría interactuando con la línea viva, pero si pueden ustedes ver, aquí ya se aisló todo de manera perfecta para que no se pudiera establecer cortocircuito. Y también se le enrolló posteriormente alambre, digo, se le enrolló posteriormente aluminio arrugado, y se cubrió toda esta bobina exterior con aluminio para que se produciera una mayor cantidad de plasma. Vamos a ver si hay alguna fotografía donde se pueda ver ahí el capacitor. Bueno, aquí están de la manera como mandamos a hacer los cubos, los pequeños cubos que posteriormente ya tienen ahorita otra configuración, pero esos fueron algunos cubos que se hicieron y que también se colocaron, se colocaron algunos soportes, como ustedes pueden ver aquí. Aquí con ángulos se colocaron soportes para ir sosteniendo las bobinas. Y bueno, hoy por hoy pues vamos a ir cambiando ya materiales que se han ido utilizando diferentes tipos de materiales y bueno, vamos a utilizar otros materiales que estarían interactuando directamente con el grafeno y mezclas de resina con el grafeno y simplemente se van a obtener importantes resultados. Aquí se les muestra cómo se colocaban contactos, 3 contactos para cada uno de los magraps. Cabe señalar que estos magraps fueron diseñados para que no se sobrecargaran más de 700 watts. Yo siempre les comentaba a las personas que pusieran una carga máxima de 450 para tener un margen de reserva.
y tener la certeza de que no iban a tener ningún problema con la creación del hidrógeno, porque cuando si se conectan más de 1000 watts, es tanto el hidrógeno que produce que las mangueras simplemente hay una, se aflojan las mangueras y hay una fuga de hidrógeno. Entonces es por eso que, no, que se les pide de que la carga no rebase más de 450, algo que es totalmente diferente a lo que estuvimos viendo en la información anterior, porque ahí nos comentaban que hasta había 2000 watts de interacción con los magraps, pero cuando ya están estas configuraciones con las mangueras es totalmente diferente y hay una mayor producción de plasma con una menor carga. Entonces son puntos de suma importancia que se deben de tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, sí, en este tipo de configuración sí se pueden inclusive colocar hasta los 2000, consumo de 2000 watts sin ningún problema porque no hay mangueras, están nada más los cables. Pero ya cuando hay este tipo de mangueras, hay una mayor producción de plasma y si se conecta una gran cantidad de watts, simplemente se zafan las mangueras porque es tanto el hidrógeno que se produce que hay las conexiones se pueden averiar. Entonces es por eso que se le recomienda de que no tenga una carga máxima de 450 a pesar de que se pueden utilizar 700 sin ningún problema, pero para evitar cualquier riesgo utilicen 450 de consumo máximo cuando existe esta configuración. Eh, Vamos a colocar otras imágenes. Bueno, posteriormente también haremos unas, un tutorial para hacer, hacer dispositivos para que ahorren gasolina. Estos se hicieron hace algunos años y les enseñaremos paso por paso cómo hacerlos y se obtienen resultados muy desde el 25 hasta el 50% de ahorro de gasolina. Aquí estos dispositivos fueron 6 dispositivos que se hicieron dobles y esto fue para hacer pruebas en diferentes empresas y también se están obteniendo resultados muy importantes con todos estos dispositivos que fueron para el ahorro de luz, pero también tenemos algunos para ahorros de diésel o de camiones que también utilicen gasolina. Les quiero enseñar una configuración. Vamos a ver si tenemos aquí. Vamos a por acá. Vamos a ver si aquí vienen otros embobinados. Ah, ok. Esto es lo que les quería mostrar. Miren, fíjense aquí las conexiones que hicimos. Siempre hicimos en espiral, algo totalmente diferente a lo que les estaba yo mostrando y con este tipo de espiral tuvimos una mayor producción de GANs. Y quiero que vean, por ejemplo, aquí ya es otra configuración totalmente diferente porque esto ya lo utilizamos para hacer una producción a nivel empresarial. Y ustedes ven aquí totalmente una configuración totalmente diferente que es mucho más grande y por ende es una mayor producción de GANs. Ustedes pueden hacer diferentes pruebas. Si ustedes se percatan, aquí hay 3 niveles también.
tres niveles o tres secciones de bobina y aquí en el núcleo estamos colocando un, una esfera o un núcleo que tiene la forma de huevo y se coloca en el centro para que se produzcan los campos toroidales. Pero ustedes pueden ver que aquí es totalmente otra configuración porque aquí el, estamos cerrando el flujo plasmático y es una mayor producción de plasma. Pueden ustedes hacer diferentes tipos de pruebas con diferentes tipos de ganses. Si ustedes les acabamos de explicar los ganses del CO2, CUO y CH3. Pueden ustedes interactuar y hacer pruebas. Siempre se nos recomendó que colocáramos el más pesado en el centro y el más ligero en el exterior. Yo les recomiendo que hagan diferentes experimentos. Ya ahorita, aparte de los básicos, tenemos el deuterio, el GANs de deuterio, GANs de tritio, GANs de oro y diferentes tipos de GANs de plata también tenemos. Y un sinfín de ganses que también pueden ustedes estar haciendo pruebas. Yo también, por ejemplo, hay un GANS muy poderoso que se obtiene con la interacción de las hojas y los tallos del tomate, que ahí se encuentra la tomatina. Y hay una cantidad importante de novelio y de hidrógeno y de carbono. Entonces, pues simplemente ya con esta configuración se expande mucho más la se expande mucho más la producción de GANs. Y tomen atención aquí en los espirales, que aquí están las conexiones y en los centros se hicieron los espirales. Y aquí, por ejemplo, podemos ver esta línea que sería la alimentación de la bobina gravitacional y aquí en esta parte exterior también está otra línea en donde es la, el final de la bobina magnética, pero estamos aquí ya hablando a otra escala. Nosotros les compartimos toda esta información para que simplemente ustedes hagan sus pruebas. Aquí están también, bueno, aquí se pueden apreciar un poco mejor los amarres. Nos es- Aquí quiero también agradecer mucho a mi compañero Luis que nos ha ayudado durante algunos años a la elaboración de estos dispositivos y él tiene una habilidad y ha desarrollado una práctica magistral con la elaboración de estos dispositivos y bueno, simplemente aquí vemos parte de su excelente trabajo. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de enseñar con esta tecnología? Por ejemplo, inclusive hasta nuevas formas de vida y nuevas formas de trabajo. Aquí, por ejemplo, Luis, que nos ha hecho el favor de acompañarnos, las veces que él trabaja, trabaja solamente 6 horas y dentro de esas 6 horas, pues yo creo que también se tiene acceso tanto al desayuno como a la comida con unos 40 minutos para cada uno de la ingesta de los alimentos y se les paga más, yo creo que más del triple de lo que es un salario mínimo en esas 6 horas. Es parte del etos que busca la fundación, el que el hombre alcance un mejor nivel de vida, que tenga una mayor convivencia con su familia, que la distribución de la riqueza sea más justa. Y bueno, permítanme un segundo, por favor. Bien. Y bueno, aquí vemos la diferencia de un Magrab
que es doméstico, a un Magra que es para uso industrial. Es totalmente mucho más grande, tiene otra configuración. Aquí ya trabajamos directamente con el deuterio y con el tritio. Aquí está la instalación de cómo se colocaron los tres. Aquí estamos trabajando con líneas de 440 volts. Entonces, cada uno de estos Magrab está dirigiendo energía a cada una de las líneas que está trabajando con 120 watts cada uno de ellos. Y bueno, están ahí en funcionamiento. Vamos a ver si tenemos alguna otra fotografía. Aquí, por ejemplo, estos, estos se ven un poco diferentes porque aquí también utilizamos resina en la parte exterior. Y bueno, tiene otro acabado totalmente diferente, pero sí o sea, la producción aquí eh, se requiere una mucha mayor cantidad de tiempo para poder utilizar el acabado eh, de la resina de esta manera. Pero bueno, estamos haciendo pruebas con diferentes materiales. Aquí ustedes pueden ver esta bobina que fue encapsulada con resina y también estamos haciendo pruebas para ver cuál es la diferencia cuando las bobinas se encuentran encapsuladas, cuál es su rendimiento, su producción, qué diferencia hay en el campo magnético, en la producción de plasmas. Y bueno, simplemente vamos poco a poco interactuando, experimentando con diferentes materiales. También estamos interactuando y recibiendo información de cómo utilizar el grafeno rotado, cómo interactúa el grafeno con el hidrógeno. Y toda esa información es muy importante de que nosotros, además de investigarla, pues la utilicemos y vayamos registrando los resultados. Aquí tenemos parte de los dispositivos empresariales que lo estábamos armando para su colocación. Aquí tenemos un conjunto de Magraps que se están trabajando en diferentes empresas. Pero con esto de la pandemia, bueno, se han hecho eh, con esto de la pandemia, bueno, simplemente se han presentado diferentes oportunidades, ya que la pandemia ha frenado varias cosas. Pero bueno, continuamos. Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia que hay de un ahorrador de gasolina muy pequeñito que tenemos aquí, que esto se puede ser utilizado para un carro, y este es un ahorrador de, gas, de gasolina o de diésel, pero para tractocamión, y es mucho más grande. Entonces, bueno, pues poco a poco iremos compartiendo todo, cómo hemos ido utilizando esta tecnología y cómo hemos obtenido excelentes resultados. Por ejemplo, estos son ahorradores de luz que son de tamaño semi-industrial y también se han obtenido excelentes resultados. Por ejemplo, uno de estos dispositivos me apoyó el señor Guillermo Arredondo y lo colocó en uno de sus restaurantes, y de 9,000 pesos que se estaba pagando, o se llegó a pagar un poco más de esa cantidad, redujo a 1,700 pesos el consumo, y hemos tenido resultados, muchos resultados positivos con todos estos dispositivos y la tecnología toda la tecnología del plasma.
Bueno, pues era parte de lo que les queríamos mostrar. También eh, vamos a ir, vamos a continuar con las enseñanzas. Este video lo hicimos porque se presentó una situación en donde no pudimos ingresar el día de hoy para poder compartir toda esta información, pero bueno, simplemente ya grabamos el video, llevamos 1 hora con 40 minutos compartiendo libremente todos los resultados que se han obtenido con varios años de estudio y de práctica, desarrollo, de todo lo que nos ha mostrado el científico nuclear Meran Tabakolikeshi. Aquí en esta página ustedes pueden ingresar directamente a la fundación, ahí tienen varios productos la fundación que está a su disposición. Pueden entrar directamente a la Keshe Foundation y ahí van a encontrar muchísimos productos que van a ser de mucha utilidad en cuanto a la salud se refiere, en cuanto a la protección y para todo lo que se está presentando en estos tiempos. La fundación tanto está presentando libremente la información, como también está poniendo a tu alcance diferentes tipos de producto que no es para exagerar, simplemente es lo que yo he vivido, productos que te pueden salvar la vida. Entonces, pues vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, bueno, tenemos ahí, seguiremos en contacto, está ahí el canal, también me pueden encontrar por Facebook o directamente, si tienen algún contacto o de alguna persona que necesite gas en estado nanosólido para lo que se está presentando actualmente, pues me pueden contactar si están cerca de la Ciudad de México. Mi nombre es Miguel Moreno y me pueden contactar al teléfono 55 39 81 68 25. Repito, el teléfono es el 55 39 81 68 25. Ya que también por parte de la Fundación, como buscadores de conocimiento, tenemos, bueno, no tenemos la obligación, sino que simplemente servimos y en el momento de que tengamos la oportunidad de servir para proporcionar el agua plasmática o los ganses para lo que se está presentando y que puedan ustedes tener beneficios de estos campos protectores y que ayudan muchísimo, muchísimo a la salud, bueno, se pueden contactar y nos podemos coordinar para que se les entreguen de manera gratuita los ganses en estado nanosólido. Bueno, pues muy bien, hasta pronto.